Les recibe su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeanas SADCB, en el breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Desde la cabina, Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. El 24 de junio de 1991 parte al astral por la Ciudad de México el pintor Rufino Tamayo, quien había llegado a esos planos tridimensionales el 25 de agosto de 1899 por Tlaxiaco, Oaxaca, así con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos del ingeniero Carlos Alberto Arias García. De desarrollos y proyectos en Internet comenzamos el breviario de Arcano Informa. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde la Ciudad de México que se encontraba a las 10 horas 30 minutos la tormenta tropical Cosme a 570 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 570 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, alejándose de costas mexicanas, reportó Jesús Carachure del Servicio Meteorológico Nacional. Presentaba vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de 100 kilómetros por hora con desplazamiento al noroeste de 20 kilómetros por hora. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que viven en el mundo 115 millones de viudas en pobreza y soportan exclusión cuando mueren sus maridos. La ONU celebró este 23 de junio el Día Internacional de las Viudas. En el análisis de Arcano Político de su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, titulamos Punta del Iceberg. Y en la Ciudad de México emergen las entrañas de la opacidad, por llamarle de alguna manera, en el manejo de los recursos públicos que trascienden la guerra intestina de legisladores panistas hacia el gasto total de la Federación y de los estados. Con base en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, al Poder Legislativo se le asignaron 11.948.011.682 pesos. Al tipo de cambio de este 24 de junio implicarían 894.982.148 dólares. Y como arriba es abajo, mencionemos a Chiapas, que según el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013 proyectó 6.689.989.698 pesos, unos 514.605.969 dólares con 313.387.560 pesos, en donde, pues, ¿qué cree usted? El grupo Integralia Consultores reportan que en el Poder Legislativo y en todas las instancias gubernamentales, pues los apoyos económicos para actividades y de gestoría, pues solo se reportan cifras agregadas sin comprobación ni facturas. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública se celebró este 23 de junio y anima a los países a honrar la contribución de sus empleados al progreso de las sociedades. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos desde la Ciudad de México que responden los programas sociales del presidente Enrique Peña Nieto con lenguaje político ajeno a la realidad de los mexicanos, a su urgencia del faraónico primer informe del 1 de septiembre, observó el presidente nacional de la Federación de Logias Mexicanas, Jaime Chalita Sarur. Sufrimos, dijo, el exceso de inteligencia de los políticos para mostrar los fracasos en sus puestos éxitos, cuando la realidad lacerante de la cotidianeidad de los mexicanos emerge con la dureza de las cifras. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le compartimos desde la Ciudad de México que convocó el coordinador del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, el michoacano Silvano Aureoles Conejo, a los perredistas y líderes de otras expresiones
expresiones de izquierda en particular y a la sociedad en general a cerrar filas en defensa del petróleo mexicano y evitar posibles reformas al artículo 27 constitucional para entregar esta riqueza a las transnacionales. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le tenemos desde la Ciudad de México que ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a Petróleos Mexicanos informe cuánto le ha costado al país la importación de gasolinas durante los últimos 12 años. El IFAI no quiere responder. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos desde la Ciudad de México que bajó 3.83% en mayo en relación a abril los recursos de las administradoras de fondos para el retiro Afores. Estableció un estudio de José Arnulfo Rodríguez, analista de Axival, casa de bolsa del grupo financiero Banamex. Esto pues representa que baja el empleo. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le tenemos en la Ciudad de México que impugnó el arraigo hospitalario la defensa del exgobernador de Tabasco, Andrés Rafael Granier Melo, quien se encuentra convaleciendo en un hospital privado de la Ciudad de México. En la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América nos dicen que se reúne esta tarde en la Casa Blanca una decena de directores y dueños de empresas con el presidente demócrata de ascendencia afroamericana, Barack Obama, con la intención de discutir los beneficios económicos de la reforma migratoria. Y nuestro compañero Braulio Moro, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que las negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos para firmar un acuerdo de libre comercio bilateral iniciará el próximo mes de julio en Washington, presentado por los dirigentes de ambas partes como una oportunidad única que no debería desperdiciarse a riesgo de pagar un elevado costo. El acuerdo en principio deberá abarcar todos los rubros de las relaciones comerciales bilaterales, salvo la cultura. En el arcano de Salud es Vida, la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, nos reporta desde la Ciudad de México que ratificaron el programa Prevenims UNAM para conjugar esfuerzos en la atención de las más de 324.413 estudiantes Pumas. La firma del documento fue por el orgullosamente coahuilense rector de la UNAM, José Narro Robles, y por José Antonio González Anaya, director general del IMSS. Mientras tanto, Blanca Peña Méndez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que según un nuevo informe recientemente publicado por la Organización Mundial de la Salud, el 38% de las mujeres son asesinadas, murieron en manos de sus parejas. Solo en Latinoamérica, casi el 30% de la población femenina ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual. En este tema, nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que la violencia sexual ocurre donde un conflicto causa estragos, tiene un efecto devastador en los sobrevivientes y destruye el tejido social de comunidades enteras, subrayó este lunes el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, durante un debate del Consejo de Seguridad sobre la impunidad y la injusticia efectiva para esos crímenes. En el arcano de Latinoamérica, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comentan que los promotores de una consulta popular para dejar sin efecto la ley uruguaya de 2012 no alcanzaron el 25% de las adhesiones de los habilitados para votar y reconocieron la derrota. Fracasó la convocatoria a referéndum para derogar el aborto en Uruguay. En la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKE, Radio Mundial de Venezuela, nos reportan que destacó Roy Chatterton, embajador de Venezuela ante la OEA, que actualmente los diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno neogranadino de Juan Manuel Santos Calderón han expandido las posibilidades de avanzar hacia un acuerdo, y señaló que retroceder en este proceso sería un crimen histórico. De la mesa de redacción de nuestros amigos
de IBKE Radio Mundial de Venezuela, le comentamos que sostiene este lunes Dilma Rousseff, presidente de Brasil, una reunión con gobernadores y alcaldes de todo Brasil para discutir el pacto nacional en el que se plantea, entre otros aspectos, aplicar mecanismos que hagan de las instituciones públicas más viables y transparentes y desactivar las manifestaciones. De la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América nos comentan que el gobierno venezolano destituye funcionarios públicos por actos de corrupción, y nuestra compañera Andreina Flores, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que conviven en las cárceles bolivianas criminales y niños. Los denominados niños presos acompañan a sus padres durante el tiempo de su reclusión y salen cada día de la cárcel para asistir a centros de educación. Estos niños viven expuestos a la violencia sexual al interior de los penales. En el arcano del mundo, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comenta que llegaría este lunes 24 de junio Edward Snowden, el ex asesor de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que puso al descubierto el programa de espionaje de Estados Unidos a civiles en el mundo. Llegaría a Ecuador como asilado político, sin embargo, todavía no toma la decisión, según el último reporte del canciller Ricardo Patiño, y dijo a Moscú, donde se encuentra Edward Snowden, que puede actuar pues conforme se lo marquen sus leyes. En Nueva Delhi se declaró decepcionado este lunes John Kerry, secretario de Estado estadounidense, de que el exagente de inteligencia Edward Snowden, reclamado por la justicia de Estados Unidos por espionaje, haya podido viajar de Hong Kong a Moscú, y advirtió a China y Rusia de las consecuencias de este caso. En la mesa de redacción de la agencia amiga Telam nos reporta que lo informó hoy el actual mandatario sudafricano Jacob Zuma. Sigue Nelson Mandela en estado crítico, y Jacob Zuma no dudó en calificar de difícil el momento que se vive en Sudáfrica tras el empeoramiento del líder del movimiento anti-apartheid. Nuestro compañero Orlando Torricelli, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional y especializado en finanzas, nos comenta pues la actualidad económica del mundo. Los mercados interbancarios chinos se vieron sacudidos estos últimos días por la decisión de la banca central de limitar sus inyecciones de liquidez en un tenso mercado. Mientras tanto, Francia discute las acciones de grupo siguiendo el modelo de las llamadas class actions estadounidenses, y finalmente el acuerdo comercial Unión Europea-Estados Unidos sigue en cartelera. En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comentan desde Bruselas que rechazó este lunes Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, críticas francesas contra la Comisión Europea, y afirmó que algunos soberanistas de izquierda tienen el mismo discurso que la extrema derecha. Bueno, pues Arnaud Montebourg, que acusó a la Unión Europea de inamovilidad en medio de una prolongada crisis de la deuda que ha dejado sin empleo a más de 26 millones de europeos, más de 19 millones en la zona euro. Nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que pidió Shin So-ho, representante de Corea del Norte, ante la ONU, la disolución del denominado Comando de la ONU en la península coreana, y señaló que esa entidad no tiene nada que ver con la Organización Mundial ni con el deseo unánime de los Estados miembros. En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reportan de último momento: en Roma condenaron este lunes al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, el Cavalieri, a 7 años de cárcel por el caso Rubí, en que estaba acusado de prostitución de menores y abuso de poder, anunció el Tribunal de Milán en el norte de Italia. En el arcano ecológico le comentamos desde la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com. En la Ciudad de México se manifestaron el domingo 23 de junio en diversas capitales mexicanas activistas capitalinos y de México en defensa de los derechos de los animales. En la Ciudad de México fue en el centro histórico de la Ciudad de México, especialmente sobre Reforma y Avenida Juárez. Llevan la voz de los que no tienen voz. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos adelanta: abierta la convocatoria para premio de ONU Agua.
El galardón persigue promover los esfuerzos para alcanzar los compromisos internacionales relacionados con el líquido vital para el año 2015. Y en la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América nos dicen que anunció a través de su cuenta de Twitter el presidente de Estados Unidos, el demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama, que este martes en la Universidad de Georgetown presentará el Plan Nacional para combatir el cambio climático con la ayuda de científicos, ingenieros y empresarios. Delinearé mi visión sobre a dónde creo que debemos ir. Un plan nacional para reducir la contaminación por dióxido de carbono, escribió. En el Arcano Científico, la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comenta desde Puebla. Instalaron en Sierra Negra, Puebla, a 4.600 metros de altura, el supertelescopio centellador de rayos cósmicos, único en el mundo, donado a la UNAM por la Universidad de Nagoya, Japón, confirmó José Francisco Valdés Galicia del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Arcano Multimedia, los amigos de la mesa de redacción de IBKR Radio Mundial de Venezuela nos reportan que inaugura este lunes Daniel Figalo, ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, la reunión técnica internacional Estrategia Iberoamericana contra la ciberdelincuencia, que reúne en Lima a expertos de 21 países que darán sus aportes para formular una convención internacional para enfrentar este problema global. En el Arcano del Arte y la Cultura, Jordi Batallé, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comparte que se acaba de inaugurar en el Instituto de México en París Horizontes, una exposición del fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa Flores, en la que nos presenta una serie de paisajes de gran formato, construidos, reconstruidos, gracias a la técnica digital, dando formas a una armonía ilusoria, a una recreación casi literaria del paisaje. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comentan desde la Ciudad de México un portafolio electrónico desarrollado por Adelaida Flores Hernández, alumna de posgrado de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Representa un recurso de aprendizaje para docentes de educación superior y una herramienta innovadora por sus ventajas didáctico-pedagógicas. Y Mariana Castaño, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que París rinde homenaje a los grandes creadores que han hecho de la capital francesa la capital mundial de la moda. La exposición gratuita París Alta Costura quiere además poner el acceso de todos, la contemplación de un centenar de vestidos únicos. Y María Carolina Piña, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos dice que se presenta este lunes el cantante francés Sanseverino en la Maroquinerie de París, en el marco de la salida de su nuevo álbum Honky Tonk, un trabajo que mezcla música country y jazz gitano con el tradicional sonido de su guitarra. En el Arcano Deportivo de la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le tenemos que renace la esperanza en la afición mexicana. Después del mediocre resultado en la Copa Confederaciones 2013 en Brasil, esperan que ahora sí será la nuestra en la Copa Oro 2013, que se jugará del 7 al 28 de julio en Estados Unidos. arcanopolitico.com, que nos reporta desde la Ciudad de México, pronosticó para este lunes 24 de junio el Servicio Meteorológico Nacional de México potencial de lluvias fuertes a localmente intensas en el occidente y sur del país. El pronóstico del estado del tiempo para hoy en la Ciudad de México es de una temperatura máxima de 24 grados centígrados y 14 grados de mínima en un lunes parcialmente nublado y con tormentas que se desarrollarán por la tarde y noche. En Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, el mercurio marcaba 31 grados a las 14 horas tiempo local, en un día nublado con probabilidad de tormenta y actividad eléctrica, una máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 21 grados.